Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Hola a Studies, todos, and soy welcome Pascal de to Neutrality the Studies second y bienvenidos al of segundo our episodio de nuestro podcast, nuevo where podcast de I'm análisis talking donde with estoy hablando John, con and John. we will discuss Discutiremos dos o mostly tres temas cada topics each semana week. y esta This semana week vamos a we're hablar going sobre to discuss Georgia y Georgia luego and Corea. then ¿Qué pasó allí? Korea Entonces, John, hola, ¿cómo after. estás? So, John, hi, how are you? Not bad. No estamos, tú. Era sí. Having me on here. Well, thank you very much for preparing. Bueno, muchas gracias por preparar los temas, porque tú fuiste quien investigó un poco, también para mostrarnos un par de imágenes sobre lo que está sucediendo en Georgia. Así que, por favor, adelante. Please, take it away. Yes, so, well, this is where Georgia is. Sí. Bueno, esto es donde está Georgia para las personas que no lo saben. Es un lugar interesante. Es como uno de los puestos más lejanos de la antigua cristiandad hace 1000 años. Y tiene una historia muy rica, estando entre Oriente y Occidente, ese tipo de cosas. Un tema perfecto realmente para un podcast de estudios de neutralidad. Pero lo que está sucediendo en Georgia en este momento, por supuesto, no es tan pacífico o armonioso como uno podría esperar. Así que no sé tú, Pascal, pero estoy viendo las noticias que salen y me pregunto si vamos a tener otro Euromaidan en Georgia. We're going to have another Euromaidan in Georgia. Well, it looks very much like that. I mean, the protests that are now Parece mucho así. ongoing Quiero decir, las protestas que están ocurriendo ahora han estado sucediendo por más de una semana. Están siendo apoyadas por políticos de la Unión Europea, ya sabes, miembros del Parlamento de la UE y demás, quienes incluso van allí, hablan sobre ello y ejercen presión extranjera sobre Georgia para básicamente deshacer el resultado de las recientes elecciones del 26 de octubre. Es muy reminiscente de lo que sucedió en el Maidán en 2014. very reminiscent, very Espero que no llegue tan lejos, pero mis colegas georgianos, incluido un tal Lascha Kasaradze, con quien hice una charla hace un par de días, todos temen que algo así pueda estar en las cartas. Aunque Lascha dice que las dinámicas son muy diferentes y que no hay sustancia en estas protestas, en el sentido de que no hay un movimiento real subyacente detrás de ellas, veremos si eso es cierto o no. these protests in the sense that there's no underlying actual movement behind them, but we will see whether that's true or not. Excellent. Well, I think that's a good place to start on. So, Excelente. basically, what Bueno, I've heard creo que ese es un buen lugar was para that comenzar. Western Básicamente lo que he escuchado más o menos en el ecosistema de información de los medios occidentales es esta idea de que hay una hermosa mayoría popular pro-occidental, pro-democracia, pro-capitalismo, pro-mercado en Georgia. Y más o menos le han robado a su país un puñado de figuras autoritarias, corruptas, pro-rusas que han manipulado esta elección de una forma u otra. Así que esa es la narrativa que hemos recibido. No sé cuánto podremos aclarar sobre cuán verdadera o falsa es esa acusación, pero creo que hay mucho más en esta historia que esa especie de narrativa casi disneyficada que estamos recibiendo. almost Disneyfied narrative that we're getting. Yeah, this is usually Sí, the most esto suele ser lo más obvio a tener en cuenta si hay una narrativa muy fuerte. strong narratives. Pero, ¿qué podrías encontrar en línea, Pascal? Find online, please. So, first of all, I think we should start with the Georgian parliament. En primer lugar, creo que deberíamos comenzar con los resultados de las elecciones parlamentarias de Georgia, que tenemos aquí. Esta es la elección reciente de octubre, y como pueden ver, es una victoria muy contundente de Sueño Georgiano aquí. Así que pongamos un poco de contexto con Sueño Georgiano y su oposición. Un gran tema en la política georgiana es dónde se posicionan en el mundo. Como dijimos antes, están en esta especie de posición de este contra oeste. La idea es que tienen un partido que es prorruso, que es Sueño Georgiano, y tienen al resto del país que es proeuropeo, porque, por supuesto, ¿por qué no lo serían? ¿Es eso cierto? ¿Es justo caracterizar a Sueño Georgiano como un partido prorruso, dirías? As Georgian Dream as a pro-Russian party, would you say? No, Georgian, I mean, this is a ridiculous narrative and No. Georgiano, quiero decir, esta es una narrativa ridícula. Y he hablado de esto con Lascha Katsaradze varias veces. Sueño Georgiano ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con Rusia. Quiero decir, el gobierno actual de Georgia no es más prorruso que la Unión Europea. Sabes, el objetivo del gobierno de Sueño Georgiano es que no quieren terminar en una guerra con Rusia. Y en ese sentido, no son pro-antagonizar a Rusia.
Pero no olvidemos que el gobierno actual no renuncia a las reclamaciones sobre el territorio de Georgia, ¿verdad? Sobre Osetia del Sur y Abjasia. Lasha lo expresó bastante bien una vez. Nadie tiene que enseñar a los georgianos a no gustar de los rusos. Hay animosidades largas allí, y Sueño Georgiano no es una excepción a eso. La representación en los medios occidentales de que Sueño Georgiano es un gobierno prorruso es absolutamente ridícula. Además, desde el punto de vista de que Sueño Georgiano es el gobierno que ha implementado muchas políticas muy proeuropeas, incluido el acuerdo de asociación, y queriendo llevar eso más allá. Y Sueño Georgiano incluso ahora sigue diciendo, no estamos en contra de la integración con la UAUD. Esa interpretación y encuadre viene de ustedes. Queremos integrarnos, queremos ser miembros de la Unión Europea. Porque los georgianos entienden muy bien, también el partido Sueño Georgiano, que Europa es una gran oportunidad económica, ¿verdad? La Unión Europea. Pero si eso significa tener que ir a la guerra con Rusia y convertirse en una segunda Ucrania, entonces es un puente que no quieren cruzar. Sí, eso me parece muy sensato. Quiero decir, yo tampoco querría ir a la guerra con Rusia, y creo que la mayoría de nuestros comentaristas estarían de acuerdo con esa postura. Si tienes esa posición geopolítica complicada donde estás entre dos potencias, entonces creo que tienes que jugar ese juego con mucho cuidado. Y parece que Sueño Georgiano está haciendo eso. No es tan claro como, oh, este lado es pro-Europa, pro-Occidente, ese lado es pro-Rusia. Hay mucho más en juego allí. Así que creo que si quieres ponerte al día con la situación de Georgia, probablemente una de las cosas más importantes de las que hablar es la ley de agentes extranjeros, que ha estado en todos los medios. Así que vamos a profundizar un poco en eso. Entonces, esta ley fue introducida por Sueño Georgiano a principios de este año, según entiendo, y requiere que las ONG que reciben más del 20% de sus ingresos del extranjero registren el hecho de que lo hacen y se registren como agentes de un gobierno extranjero o de una potencia extranjera. Ahora, esto causó protestas masivas en ese momento. Estaba en todas las noticias. Revolvió muchas plumas, especialmente en Occidente, que es presumiblemente de donde proviene todo el dinero para estas ONG, y provocó la oposición de la presidenta en funciones, Salome Zurabichvili. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ley de agentes extranjeros? ¿Crees que esto es representativo de un Estado autoritario? ¿Es este tipo de restricción a la participación civil libre en la sociedad? ¿O estamos hablando de defender a un país de la influencia externa? ¿Dónde se sitúa esto para ti? Quiero decir, para mí, esta es una ley de transparencia bastante simple. No prohíbe a las ONG recibir ese dinero. No prohíbe a los extranjeros dar dinero a las ONG. Solo dice, ¿cómo? Si recibes dinero, necesitas registrarte aquí. Y realmente debes decir que esto es una parte significativa de tu financiación, ¿verdad? Eso es todo. La Unión Europea, lo loco es que a nivel de la UE, actualmente se está discutiendo una directiva muy similar. Y von der Leyen ha dicho, ¿cómo? Hace varios meses, que es importante que sepamos en la Unión Europea de dónde proviene la financiación. Porque si Rusia envía algo de dinero, entonces realmente necesitamos saberlo. En los Estados Unidos tienes leyes similares, ¿verdad? In the United States, you have similar laws, right? I mean, if you lobby on behalf of a foreign Quiero decir, si haces lobby en nombre de un agente extranjero, necesitas registrarte como haciendo lobby para un grupo extranjero. Esto es algo que la mayoría de los países tienen. Y de nuevo, es una cuestión de transparencia. No se está prohibiendo ninguna actividad de este tipo. Así que el hecho de que esto se esté etiquetando como prorruso y anti-europeo me dice una sola cosa, que debe haber un número de ONG involucradas en Georgia, activas con mucho dinero de los Estados Unidos, que estos actores no quieren que se expongan. Porque si suponemos que hay dinero ruso, muchas ONG rusas en Georgia, la UE y los Estados Unidos querrían saberlo. Eso sería algo que apoyarían. Finalmente, expongamos todo ese dinero oscuro ruso en Georgia. Ese no es el punto aquí.
That's not the point here. So, and if you are looking now at the current protests that are ongoing. Entonces, si observas ahora las protestas actuales que están en curso y las ONG, como algunas de ellas están realmente activas allí, entiendes que esta es una de las principales campañas de influencia. Y no es un secreto. Quiero decir, sabemos que las ONG financiadas por Estados Unidos, realizan actividades que a veces socavan a los gobiernos extranjeros. ¿Cómo se llama? La Fundación Nacional para la Democracia, la NED, fue creada oficialmente como una forma de asumir ciertas actividades que, antes de su creación, a finales de los 70 o principios de los 80 bajo Reagan, eran realizadas por la CIA. Tiene todo el sentido que los países intenten influir en las sociedades locales en el extranjero a través de los medios y otras actividades sociales. Pero luego esto se convierte en un gran problema al ejercer tanta presión política sobre Georgia para pedirle a Georgia que no cree transparencia. Para mí eso es bastante loco y en realidad muy antidemocrático. Not to create transparency, to me that is pretty crazy and actually very anti-democratic. Yeah, I think I agree with most of that. And there is Sí, creo que estoy de acuerdo con la mayor parte de eso. Y hay una historia muy bien documentada de ONGs extranjeras y dinero extranjero siendo utilizados para, entre comillas, crear movimientos políticos artificiales dentro del país objetivo. Lo que eso significa es crear la ilusión de activismo político de base, gastando mucho dinero en activistas y campañas de relaciones públicas que no podrían existir sin ese financiamiento externo, porque no hay demanda para ellos allí. Y luego, porque nuestros medios son tan superficiales, creo que todo lo que realmente necesitan es esta especie de delgada capa de protesta democrática legítima para luego presentar todo el conjunto de protestas o lo que sea como activismo genuino. is as genuine activism. And may I just jump in here also if you look at Y puedo intervenir aquí. Además, si miras la forma en que las protestas están siendo presentadas o reportadas en Occidente, quiero decir, para mí tal vez tengas fotos, no lo sé, pero parece bastante loco, porque los medios aquí dicen continuamente que son protestas pacíficas, mientras muestran imágenes de estos manifestantes pacíficos disparando fuegos artificiales a los oficiales de policía, al edificio del Parlamento, y tratando de cegar a los oficiales de policía con punteros láser. Si fuera al revés, si fuera la policía disparando fuegos artificiales y usando punteros láser contra los manifestantes, estoy bastante seguro de que todos estarían indignados en Occidente. Pero el hecho de que sea este lado, los manifestantes pacíficos, usando estas pequeñas como semi-armas contra las fuerzas de seguridad. Entonces quiero decir, los medios occidentales simplemente afirman que esto es pacífico. Esto es parte de lo que significa pacífico. Sí. This is part of what peaceful means. Yeah, and if you follow Western media for long enough, Sí, y si sigues los medios occidentales el tiempo suficiente, te das cuenta muy rápidamente de que si una protesta o un manifestante es pacífico o no depende de lo que ellos creen y de lo que el periodista que escribe sobre ellos cree. Porque de nuevo, si vieras estas tácticas en las calles de una protesta británica, entonces, a menos que los medios fueran muy simpáticos con la causa de esa protesta, se calificaría como terrorismo al borde. Pero como es un país extranjero, y porque es una agenda con la que los medios están muy de acuerdo, obtienes una perspectiva muy diferente. Y creo que esto es bastante transparente a estas alturas, ¿verdad? Esta es la era de Internet. La gente puede salir, escuchar muchas fuentes diferentes y tratar de averiguar por sí mismos lo que está pasando. No tienen que depender de cosas como la BBC y demás para construir una imagen de lo que está sucediendo en el extranjero. in order to build a picture of what's going on abroad. Yeah, it's just quite fantastic to me that Es simplemente increíble para mí que mientras los medios afirman que esto es pacífico, muestran imágenes de estos múltiples lanzadores de cohetes pirotécnicos. No sé cómo se construye esto, pero el hecho de que todavía se califique como pacífico es increíble para mí. Y nuevamente, estás mostrando la imagen de Zurabishvili, la actual presidenta, que ahora se niega a dejar el cargo porque su mandato termina a fin de año, y se la está calificando como defensora de la democracia, la persona que se niega a someterse al orden constitucional. refuses to bow to the constitutional order. Very It's different quite to the coverage of
Muy diferente de la cobertura del 6 de enero y de las elecciones presidenciales de 2020, ¿verdad? En ese momento, básicamente se nos dijo que era imposible manipular una elección democrática moderna. Cualquier sugerencia de ello era anticonstitucional. Pero tan pronto como viajamos fuera de las fronteras de los Estados Unidos, de repente la manipulación electoral ocurre todo el tiempo y Rusia no. Pero no nos pongamos demasiado cínicos aquí. Tenemos mucho que cubrir. Así que creo que lo siguiente en lo que debemos centrarnos es el próximo paso en esta historia con la ley de agentes extranjeros, que es la presión diplomática principalmente de Estados Unidos y la ONU, y las sanciones que han seguido debido a eso. Parece que la UE y los Estados Unidos han ejercido una fuerte presión diplomática para evitar que se apruebe esta ley y para disuadir al gobierno de seguir adelante con ella, lo cual en todo caso me parece que refuerza el argumento a favor de algo como una ley de agentes extranjeros, porque muestra que estos bloques extranjeros muy poderosos y muy ricos tienen un fuerte interés en cambiar lo que está sucediendo dentro de tu país y no respetar las fronteras y los límites entre diferentes países en cuanto a cómo. Y de nuevo, ¿por qué no querrías saber si las ONG reciben dinero del extranjero? ¿Por qué no querrías saber eso? No entiendo el argumento en contra de esta forma de transparencia. Si no recibes dinero, y si solo ganas dinero vendiendo lo que sea, y es solo una actividad de ventas pura, entonces quiero decir, bien, lo entiendo. Pero si estás recibiendo donaciones y demás, estamos hablando de un registro. No estamos hablando de disolver la ONG. Correcto. No entiendo el argumento. Creo que sí. Voy a oponerme un poco a eso. Para fortalecer su posición, uno de los argumentos es que una vez que registras todas estas ONG, ese es el primer paso que necesitas dar para luego cerrarlas. Entonces, si evitas que se registren, tal vez hayas cortado eso de raíz. Ese es un argumento. El segundo argumento, donde discrepo un poco con la ley de agentes extranjeros, es que el requisito de registrar estas empresas como agentes de una potencia extranjera creo que no será justo para todas las organizaciones que terminan recibiendo más del 20% de su financiación de países extranjeros. Entonces, creo que hay un caso en el que algunas de estas ONG, el gobierno las está obligando a identificarse como algo que no son, y no creo que eso sea justo. También creo que es bastante distópico cuando un gobierno te obliga a mentir, y especialmente a identificarte incorrectamente a través de la ley. Pero dicho esto, esa es una parte bastante menor del asunto. Lo importante es registrar y seguir a estas ONG para averiguar quién está pagando a quién para hacer qué en tu país. Creo que eso es mucho más importante que un punto semántico bastante menor allí. Sí, y de nuevo, solo reto a cualquiera a pensar en esto de esta manera. Si hubiera ONG en Gran Bretaña que recibieran el 25, 30, 40, 50% de su dinero de Rusia, ¿estaría el gobierno británico de acuerdo con eso? Quiero decir, ¿estaría el gobierno alemán de acuerdo con eso? Estarían contentos de decir como, estoy feliz de no saber que estás recibiendo tanto dinero y estás realizando actividades desde el extranjero y no necesito saber sobre eso. Simplemente es irrazonable esperar eso. Y sí, tienes razón. Esto podría usarse para cerrar ONG, pero eso sería un paso separado. Es como condenar a alguien por algo que aún no ha hecho, pero porque podría. Ya empezamos a castigarlo. Sí, puedes empezar por el extremo más delgado de la cuña allí, cubriendo solo las sanciones y demás. Disculpa, tenemos nuevas sanciones por socavar la democracia. El 16 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 2 funcionarios georgianos y a 2 figuras de derecha asociadas con el violento movimiento Alt-Info por graves abusos a los derechos humanos, por su papel en la brutal represión de manifestantes contra agentes extranjeros
y por ataques violentos a georgianos que ejercían su libertad de reunión pacífica. El Departamento de Estado de Estados Unidos, que cada vez más empiezo a pensar que dirige Smolensk porque Biden no puede estar haciéndolo, también impuso restricciones de visa a más de 60 individuos georgianos y sus familiares responsables o cómplices de socavar la democracia en Georgia. New Day preparador natur. It seems like a very familiar soundbite, wouldn't you say? I mean, this was a... Quiero decir, esto fue. La ley de agentes extranjeros fue promulgada por el Parlamento, incluso la anterior al 26 de octubre, y se hizo dentro del proceso constitucional. Fue hecha por un gobierno que fue elegido por el pueblo, tal como funciona en cualquier otro lugar. Y el 26 de octubre hubo elecciones parlamentarias, que fueron certificadas, incluso por observadores internacionales, como en general de acuerdo con lo que se habría esperado. Hubo irregularidades, hasta el punto en que en ciertos colegios electorales las cosas aparentemente no funcionaron como se suponía. Pero los observadores internacionales dijeron que esto todavía está dentro de los límites de lo que cuenta como una elección adecuada. Así que ahora vivimos en un mundo donde Georgia es criticada por ser antidemocrática, por haber llevado a cabo con éxito una elección. Y Rumania es elogiada por enarbolar la bandera de la democracia, por cancelar una elección presidencial que se realizó de acuerdo con sus propias leyes y constitución. Y donde la única crítica es que es posible, ni siquiera probado, pero posible, que tal vez Rusia haya hecho una campaña de influencia en TikTok. Lo cual no es ilegal por sí mismo, lo cual no es inconstitucional por sí mismo, pero que es suficiente para cancelar toda una elección presidencial. Y eso es democracia, mientras que en Georgia tener una elección certificada y correcta es antidemocrático. Es extraño en este momento. He luchado con esto durante algunos años, porque cuanto más escuchamos sobre la democracia y el socavamiento de la democracia y demás, menos democráticos parecen volverse nuestros países. Lo que he descubierto es que puedes entender esto al darte cuenta de que cuando ellos usan la palabra democracia, quieren decir algo completamente diferente de cuando tú y yo usamos la palabra democracia. Así que cuando hablamos de democracia, creo que realmente estamos pensando en una especie de democracia ateniense o suiza, pero realmente una democracia popular, donde tienes una fuerte representación de algún tipo de voluntad popular, de muchas comunidades y grupos dentro del país, cuyas ideas, aspiraciones, ambiciones y visión del mundo están representadas en la formulación de políticas al más alto nivel. Entonces, eso es la democracia popular. Pero creo que a lo que se refieren cuando hablan de democracia es a la democracia institucional, que es algo completamente diferente y de hecho opuesto a la democracia popular. Así que creo que para ellos, la democracia, nuestra democracia, son todas estas instituciones, muchas de las cuales son antiguas y están desactualizadas, y cosas como la OTAN, pero también simplemente el servicio civil y sus diversas denominaciones. Todo el sistema en sí de gobernar el país, el Estado y sus instituciones, se convierte en la democracia que debe ser defendida de alguna manera de la democracia popular. Y cuando miras a Trump, por ejemplo, puedes ver que hubo un fuerte movimiento por parte de lo que los estadounidenses llamaron el Estado profundo para defender la democracia del pueblo, de alguna manera. Y eso es lo que creo que este conflicto entre la democracia institucional, que es el sistema tal como ha existido durante décadas, y la democracia popular, que es tal vez el sistema que necesita cambiar, reformarse, evolucionar, y la verdad, es uno de los conflictos definitorios de nuestro tiempo, creo. Así que, sí, cada vez que escuches democracia en un artículo de medios, solo imagina que se refieren a la democracia institucional, no a la democracia popular. Creo que esa es una observación muy buena. Y en ese sentido, es un mecanismo de autoconservación. Lo curioso es cuando esta visión de la democracia institucional se aplica a un proceso democrático que funciona de manera diferente al de casa, ¿verdad?
entonces afirma que solo la definición de la EU y los SNUs de lo que es una democracia, quién la dirige y en qué dirección va, solo eso es democrático. Y en este sentido, ya sabes, el lema que actualmente se lanza de la UE hacia Georgia es que los georgianos son libres de elegir su propio camino europeo. Correcto. Their own European path, right? The implication is you're free to choose that and nothing else. La implicación es que eres libre de elegir eso y nada más. Quiero decir, elige lo que te decimos que elijas y luego te consideraremos una democracia. Y si no, entonces no eres una democracia, porque no eliges como te conceptualizamos en cuanto a lo que deberías hacer. Y en este sentido, en este momento, el concepto de democracia popular o democracia en general está siendo tan vaciado o está siendo vaciado cada vez más, que estoy esperando que alguien honestamente diga, ya sea en francés o en inglés, la démocratie c'est moi, ¿verdad? Como lo que se dijo sobre, ya sabes, el rey francés, ¿verdad? Like what he said about, the French king, right? The state, that's me, l'état c'est moi, the state is me. El Estado soy yo, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Es la misma mentalidad. Es como yo soy la institución, yo soy la democracia, y lo que decida es democracia. La démocratie c'est moi. Estoy esperando eso porque creo que es la mentalidad de muchas de estas personas que cuando no están contentas con las decisiones democráticas, lo rebautizan como populismo. Así que el populismo es como la democracia sucia, el gobierno sucio del pueblo, mientras que la democracia es el buen gobierno de los buenos institucionalistas, como señalaste. Good rule of the good institutionalists, as you pointed out. Yep, and we can see that as well looking at the EU. Sí, y podemos ver eso también, observando el enfoque de la UE hacia esto. Inmediatamente congelaron la adhesión de Georgia al bloque, congelaron la ayuda financiera y esencialmente retuvieron el dinero, diciendo que hasta que hagan lo que queremos que hagan, vamos a apretar las tuercas. Quiero decir, es muy predecible, creo, este clásico movimiento de poder occidental, retener fondos hasta que hagas lo que te dicen. Pero no creo que sea bien recibido a nivel mundial cuando Europa se comporta así. Worldwide when Europe behaves like this. No, and it's not gonna work. No, y ya no va a funcionar tanto. Quiero decir, solían ser el único juego en la ciudad, pero eso está cambiando ahora en el mundo multipolar. Así que, al igual que las sanciones ya no están funcionando realmente, especialmente en jugadores más grandes, esto tampoco va a funcionar mucho más tiempo, incluso dentro de la UE. Then we have the US. Luego tenemos la reacción del megabar de Sloth. Espera, tenemos un comunicado de prensa aquí. Oh, no tenemos megabar, pero tenemos un comunicado de prensa de Blinken, el jefe del Departamento de Estado. Estados Unidos ha sido un socio de Georgia y del pueblo georgiano durante más de 32 años. Nuestra asociación se ha basado en nuestro amor compartido por la libertad y la democracia, y el deseo de ver a Georgia en la familia euroatlántica. Hemos trabajado mano a mano con gobiernos georgianos sucesivos y el pueblo georgiano para desarrollar la economía de Georgia, mejorar su sistema educativo, mejorar las capacidades de defensa y expandir sus sectores de salud y agricultura. Estados Unidos ha sido un fuerte defensor de la soberanía e integridad territorial de Georgia, y nuestro compromiso con el valiente pueblo de Georgia y sus aspiraciones euroatlánticas es inquebrantable. Uno se pregunta si están comprometidos con las aspiraciones euroatlánticas que con el pueblo georgiano. Creo que deberían añadir otro párrafo aquí, que diga que si mañana aparece un líder yihadista, que haga lo que le dis, le entregaremos Joris en bandeja de plata, porque eso es lo que nos importa. En las relaciones internacionales, sin embargo, Estados Unidos es un país realista, ¿verdad? Se preocupa por sus intereses. Los ideales son como la guinda del pastel cuando te molestas en ponerla, pero tan pronto como metes el cuchillo, revelas que es algo muy diferente debajo. Solo mira a Siria. Nuevamente, mira a Siria y a quienes estas fuerzas dieron poder, y de quién Joe Biden en este momento está tan orgulloso de que tomaron el control de Siria, Al-Qaeda. Si Al-Qaeda o un grupo allí hace el trabajo de los Estados Unidos estarán con ellos. En este sentido,
El problema que los georgianos tienen en este momento es que saben que si siguen adelante, serán llevados a las bayonetas de los rusos. No quieren eso. Tampoco quieren ser amigos cercanos de los rusos, pero no quieren morir en esa colina, ¿verdad? Así que, en cierto sentido, ahora tienen que manejar a los rusos y a los estadounidenses. Y los que están presionando en este momento por el caos en las calles son en realidad los estadounidenses. Así que este es un lugar muy difícil para estar. This is a very tough place to be. Yes, I mean that's the map, that's Georgia. Sí, quiero decir, ese es el mapa, ese es Georgia. Puedes ver que está justo en la frontera con Rusia. Estoy seguro de que ya lo sabían, espectadores, y no los estoy subestimando. Pero sí, es un lugar muy complicado geográficamente hablando. Hay una gran cantidad de discusión y análisis que podemos hacer sobre Georgia. Pero francamente, estaríamos aquí toda la semana si quisiéramos hablar sobre la Revolución de las Rosas y el vínculo entre Georgia y Ucrania y su papel en la expansión de la OTAN y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y su deterioro en los últimos 15 años. Pero con suerte, les hemos dado suficiente información para que piensen y estén un poco más al día sobre lo que está sucediendo en Georgia y un poco más conscientes de las diversas corrientes y argumentos que están inundando eso. Pero háganos saber en los comentarios si creen que omitimos algo escandalosamente que debe incluirse, o, de igual manera, incluimos cosas que no querían que incluyéramos, y así sucesivamente. Likewise included things you didn't want us to include and so on. And keep in mind, we didn't actually have anyone from the Y ten en cuenta que en realidad no tuvimos a nadie del lado pro-manifestante. Hay personas en Georgia que están genuinamente marginadas, que no les gusta el gobierno, que no les gusta la dirección y que sí quieren que se elimine la ley de agentes extranjeros. La pregunta siempre es, ¿están estas personas siendo utilizadas para impulsar otra agenda o no? Deberíamos tener más estas discusiones. Mi opinión sobre esto es que mucho de esto está realmente guiado desde el extranjero, como acabas de mostrar, con la fuerte presión diplomática que se está ejerciendo ahora mismo, de manera muy obvia y muy descarada. Sí, estoy completamente de acuerdo. Obviamente, no estamos tratando de desestimar a las personas que tienen quejas legítimas contra sus gobiernos. Y todas las personas en todos los países tienen algunas quejas legítimas contra sus gobiernos. Lo que estamos cuestionando es la magnitud de eso en el contexto de la posición geopolítica de Georgia y toda la financiación internacional, etc.